Buenos días, hermanos. Solemne culto de Navidad de este jueves 24 de diciembre. La palabra de Dios dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con el preludio del himno 114. ¿Qué niño es este? Llamamiento a la adoración. Lo encontramos, hermanos, en el Salmo número 11. La palabra de Dios dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios con la oración de ofrecimiento, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos permites, Padre, estar aquí reunidos para llevar a cabo este culto, Padre. Gracias porque nos permites recibir el alimento espiritual. Bendice a nuestro pastor que va a exponer la palabra, Señor, rogándote, Señor, pues, que todo sea acepto a tus ojos y a tus oídos. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos ahora a alabar a nuestro Dios, hermanos, con el himno 112. En los campos se ha escuchado. La canción
Lectura devocional la encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 23. La palabra de Dios dice: Él es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Es el momento, hermanos, de la oración de intercesión, y para ello pues la va a llevar a cabo nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Bueno, buenas tardes. Vamos a orar por la vida que el Señor nos sigue dando, por las gratitudes que traemos ante Él como su iglesia. Vamos a pedirle al Señor que nos siga bendiciendo y fortaleciendo en los tiempos de enfermedad, y que siempre pues nos encuentre con un corazón gozoso a Él, ¿verdad? Y también pues obviamente dar gracias por este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante para la iglesia, para el mundo, y agradecer al Señor que estamos en este 24 de diciembre adorando su nombre. Vamos a dar gracias, hermanos. Señor, te damos gracias por este día. Oramos, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia. Venimos delante de ti, Señor, ante tu trono, y nos mostramos como seres pecadores, como seres débiles, como personas que fallamos, Señor Dios, a tus promesas, a tu evangelio. Oramos, Señor, para que en tu misericordia tú siempre nos perdones de las iniquidades que hacemos, de las faltas que cometemos como personas, y también oramos para que tu Espíritu Santo nos ayude en cada momento a no seguir cometiendo estas faltas que hacemos, Señor Dios, y que no volvamos a orar por este tipo de situaciones que traemos en nuestras vidas, Señor. En la palabra tú nos indicas que tu pueblo venía delante de ti desde el Antiguo Testamento y se presentaban como personas pecadoras delante de ti, delante de tu presencia, con la esperanza de que siempre tú les renovaras, Señor, y que caminaran siempre en los senderos que tú les has puesto a tu iglesia. Por eso oramos en esta tarde también, creyendo que la sangre de Jesucristo es suficientemente poderosa para perdonar los pecados y voltear hacia ti, Señor, y buscarte cada día más y más. Te agradecemos por la vida que nos das, te agradecemos por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que para nosotros como individuos, como alejados del pueblo de Dios, nos ha traído un acercamiento hacia ti, Señor. Te damos las gracias porque no hay otro evento tan importante para nuestras vidas como iglesia, en donde nuestra fe pueda cimentarse y crecer cada día. Oramos como iglesia, Señor, para que tu evangelio alcance a más personas, para que el poder de tu Espíritu Santo pueda también alcanzar a aquellas gentes que no te conocen.
Permite que tu iglesia, los misioneros, las misioneras, todos aquellos que predican la palabra, no solamente en los púlpitos, sino en todas partes, que puedan ir a predicar el evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Creemos que tú has traído paz, una reconciliación con nosotros hacia ti, Señor, y por eso es que te damos las gracias, porque nos permites adorarte en este día importante para nosotros, para toda la cristiandad, y nos postramos delante de tu presencia, Señor, como aquellos magos, aquellos sabios, Señor, que llegarán delante de ti, Señor, y se postraron para mostrarte una obediencia, Señor, y una sumisión ante tu divinidad. Creemos, Padre, que tú has mandado a tu Hijo, Señor, a este mundo para la reconciliación. Creemos que tu Espíritu Santo está siempre con nosotros y Él es el que nos trae también este nuevo nacimiento a cada uno de nosotros, Señor. Padre, creemos en tus verdades, creemos en tu palabra y por eso también oramos a ti por cada una de las necesidades que tiene tu iglesia, Señor, que tiene el mundo en general. Señor, te pedimos fortaleza para aquellas personas que se encuentran en enfermedad, también para los familiares, Señor, que los atienden. Oramos para que siempre tú estés trayendo una reconciliación en sus cuerpos, Señor, hacia ti. Padre, hemos leído en la carta a los Colosenses que a través de tu muerte tú traes una reconciliación, no solamente del pecado, Señor Dios, que es perdonado, y la reconciliación del pecador hacia ti, sino también tú traes una reconciliación en toda la humanidad, Señor, en todas las áreas. Señor, es tan grande el sacrificio de Jesucristo que tú eres capaz, Señor, de sanar las heridas. Creemos en la ciencia, Señor, creemos en los avances tecnológicos y te damos gracias porque hay vacunas, porque hay medicamentos, Señor, que han traído una sanidad al pueblo, Señor. Oramos, Padre, para que no confiemos solamente en las vacunas, en la ciencia, Señor, sino solamente en tu poder, en tu soberanía. Y por eso es que en esta noche, Señor, clamamos a ti como un Dios todopoderoso, soberano, que tú tengas misericordia, Señor, de la creación, de todo el mundo, y que puedas traer sanidad a todas aquellas personas que se encuentran en enfermedad, no solamente del COVID, sino de todas las enfermedades, Señor, que existen en este mundo. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, y clamamos a ti para que en cada una de las áreas de nuestra vida tú siempre nos sigas ayudando, Señor. Que tu Espíritu Santo nos marque el camino por el cual debemos de andar siempre como iglesia, Señor, que siempre volteemos a ver la cruz y ver lo grande que es y el poder que tiene para transformar vidas, Señor. Te damos las gracias y oramos por la economía, Señor, también de todo el mundo, que los gobiernos de todos los países puedan implementar sistemas de trabajo, Señor, que los patrones personales, también individuales, puedan ofrecer buenos trabajos, Señor, bien remunerados en los salarios, y que las familias puedan también vivir quieta y tranquilamente y gozosamente, pensando que tú eres el que nos sustenta en cada momento. Gracias te damos por el pan que hay en nuestra mesa, Señor, por el vestido que tenemos y que tú permites en cada una de las familias, Señor, que siempre volteemos a ver a ti, Señor, no solamente tu mano que nos da siempre los favores, que nos da alimento, que nos da trabajo, Señor, sino también voltear a ver tu rostro, Señor, para que nos puedas seguir bendiciendo, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra relación contigo como seres humanos, como cristianos. Permite que sea mejor, Señor, cada día, que vayamos creciendo en santidad, que podamos conocer más de tu palabra, Señor, y podamos aplicarla siempre a nuestra vida. Te agradecemos porque el poder de tu Espíritu Santo ha estado en nuestras vidas a través de este año, Señor. A través de circunstancias difíciles, tu poder siempre ha estado con nosotros y nos ha fortalecido. Te pedimos por todos aquellos hermanos, por todos aquellos familiares que han perdido a algún ser querido, Señor, que tú les sigas fortaleciendo en estos tiempos difíciles. Quizá esta Navidad sea un tanto distinto para muchos de nosotros, Señor, pero lo importante es que te adoramos a ti y creemos en ti, Señor, en tu palabra, en tu poder, y eso es lo que nos fortalece en nuestra vida. Oramos por nuestra iglesia, por las familias de nuestra iglesia, y que siempre tu paz esté con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.
Hermanos, es el momento de alabar a nuestro Dios a través de nuestras ofrendas. Y la palabra de Dios dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios 9:10. Señor y Padre nuestro, tus hijos aquí reunidos vienen a ofrendar un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Bendice estas ofrendas, Señor. Bendice a los hermanos que mueven su corazón para poder contribuir para el sostenimiento de tu casa de oración, Señor. Y aquellos hermanos que por cuestiones de trabajo no lo pueden hacer, bendíceles, Padre, también. Bendice al dador alegre, bendice al administrador de estas ofrendas, Señor. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A continuación, hermanos, vamos a tener la participación del coro.
Momento de los avisos. Se les recuerda, hermanos, que la Sociedad Juvenil Redención Gratuita estará llevando a cabo un culto navideño el sábado 26 de diciembre a las 6 p.m. por la plataforma Zoom. La invitación está abierta para cualquier joven, sea o no miembro de esta amada iglesia. El enlace de Zoom para conectarse al culto estará disponible en la página de Facebook de la iglesia. Asimismo, se les recuerda, hermanos, que el culto de fin de año se llevará a cabo el jueves 31 de diciembre a las 7 de la noche. Y también se les recuerda, hermanos, que siempre en el templo hay personal disponible para cualquier duda que tengan. Ya saben los horarios. En esta ocasión, con excepción de los días festivos, no habrá personal, pero los demás días, cualquier duda, pueden hablar o asistir, hermanos. Eso sería todo, hermanos, de los avisos. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 139, Santa la Noche. Las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos manda el Salvador.
Bueno, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, y vamos a leer el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12. Y vamos a ver este texto que nos habla acerca de la visita de los magos, o de los sabios, ¿verdad?, de Oriente. Bueno, ya tenemos la palabra en nuestras manos, vamos a dar lectura. Así dice la palabra: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar por la palabra, hermanos. Señor, oramos por tu palabra, que tú la bendigas a nuestra vida. Oramos para que tu Espíritu Santo siempre nos traiga, Señor, a revelación lo que tú quieres para tu iglesia. Y también oramos para que tu mismo Espíritu Santo, Señor, nos ponga atentos al mensaje, Señor, de este nacimiento de Jesús. Y también que tu Espíritu Santo dé siempre lo que falta al predicador, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra que está entre nuestras manos y que la podemos leer. Ayúdanos a comprenderla y aplicarla siempre a nuestras vidas, en todas nuestras áreas. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Amén. Bueno, hermanos, en esta tarde, personas que nos ven por este medio de internet, ¿verdad?, que es una bendición para todos nosotros poder transmitir los mensajes a pesar de la enfermedad que hay y de las restricciones que existen, ¿verdad?, en nuestro país, en todas partes. Tenemos esta bendición, así que pues todos somos bienvenidos a la casa del Señor. Es el templo Getsemaní de Coyoacán, en donde no hemos dejado de predicar la palabra. No se ha dejado de predicar la palabra por más de 100 años, y esto es muy importante para todos nosotros, ¿verdad? Por más de 100 años este templo ha abierto sus puertas para que la predicación siempre se lleve a cabo, para que haya siempre personas bien atendidas por la palabra del Señor. Han habido muchos ministros, muchos oficiales, ancianos, diáconos, hermanos, familias enteras que han pasado por este lugar por más de 100 años. Así que es importante porque como iglesias reformadas, como iglesias protestantes, como iglesias evangélicas, cristianas, tenemos como historia cerca de 500 años, más de 500 años, ¿verdad? 550 años tenemos como historia, y esta iglesia tiene 100 años, es importante, es una iglesia histórica, y siempre le ha dado gracias a Dios en ese tiempo también de 24 de diciembre, en donde todas las familias se reúnen en el templo, años anteriores, para alabar al Señor. Hoy es distinto, hermanos, hoy estamos a través de este medio virtual. El templo está vacío, estamos 3 hermanos solamente en el templo, y estamos en el culto al Señor para que se lleve siempre a cabo.
y no se deje de predicar la palabra y pueda transmitirse. Entonces este tiempo de Navidad, este culto de Navidad es diferente. Quizá usted jamás lo había llevado así como lo estamos llevando ahorita. Quizá usted no había estado en un culto al Señor, no conoce usted qué es un culto de Navidad, un culto cristiano. Bueno, es esto: adoramos al Señor, cantamos himnos para la gloria del Señor, nos unimos como iglesia, preparamos algún mensaje para que sea siempre una revelación del Señor basado en las Escrituras, ¿verdad? Y en esta parte que vemos nosotros como la aparición de Jesús o el nacimiento de Jesús, la encarnación de Jesús, vemos una palabra que se conoce como epifanía, ¿verdad? La epifanía es una revelación de Dios, una aparición de Dios dentro del mundo. Para que esta aparición, para que esta epifanía de Dios que se mostró a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sirva para traer a los alejados que están de Dios, para todas las personas que en un día estuvimos alejados del Señor. Muchos de nosotros, todo el mundo ha estado alejado por el pecado que se introdujo a este mundo, y solamente por la muerte, por la resurrección de Jesucristo, obviamente por el nacimiento de nuestro Señor Jesús, viene a romperse toda esta cadena, ¿verdad?, de pecado que estaba en nuestra vida y que traíamos acarreando como maldición. Dice la Escritura, ¿verdad?, que todo hombre ha pecado, todo hombre, toda mujer ha pecado, nadie ha buscado a Dios, todos se desviaron y todos merecían la condenación eterna. Pero Dios, en su gracia, en su amor, en su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en el Evangelio de Mateo, Mateo es un hombre que escribe a un auditorio judío primeramente. O sea, tiene en mente el escritor Mateo que los que van a leer sus letras van a ser solamente puros judíos, y va dirigido a él. Entonces el Evangelio de San Mateo es especial en esta parte, hablando porque es dirigido a un pueblo judío. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, es dirigido a otra audiencia, ¿verdad?, a todas las naciones. El Evangelio de Marcos es dirigido a los romanos, a los cristianos romanos, ¿verdad? Todos los evangelios son dirigidos a la iglesia cristiana, ¿verdad? Pero es muy importante cómo es que Mateo, a pesar de que él es muy judío en sus escritos y tiene la intención de que los lean los judíos, él introduce, ¿verdad?, a muchos personajes en su relato, en todo el evangelio, a personajes que no son de nación judía, por ejemplo, estos magos. Y entonces esta aparición, ¿verdad?, es muy importante porque esta epifanía, esta aparición o manifestación de Dios en la tierra, marca la primera manifestación de Jesús al mundo gentil, es decir, a todos los que no son judíos. Y ahí estamos incluidos, obviamente, todos nosotros, todos los mexicanos, todos los de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de Italia, de Inglaterra, de Rusia, de Alaska, de todos los países, excepto Israel. Todos somos gentiles, no pertenecemos al pueblo judío. Primeramente tenemos que recordar, ¿verdad?, según las Escrituras, Dios manda a Jesucristo, al Mesías Salvador, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 3, Dios le hace la promesa a Eva después del pecado, que vendrá un Mesías Salvador, que traerá la redención, que traerá el perdón de los pecados y traerá mucha paz y prosperidad a toda la humanidad. Y entonces este Mesías Salvador, revelador, ¿verdad?, se viene hablando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En todo el tiempo se habla de Jesús. Bueno, el plan redentor de nuestro Señor Dios, del Padre, era primeramente la salvación a los judíos. El mismo Señor Jesucristo lo dice en los evangelios, ¿verdad? Yo he venido primeramente a mi pueblo, a los judíos, y después a todas las naciones. Paradójicamente, el pueblo judío no aceptó a Jesús, dice la Escritura, ¿verdad? El Señor Jesucristo, hablando en los evangelios, se dirige a Jerusalén antes de entrar en la entrada triunfal,
y ve a Jerusalén, a la ciudad, y llora delante de Jerusalén, porque él sabe que esa ciudad no escucha el Evangelio, ¿verdad? Hay gente que no sigue a Jesús, no sigue a Dios, sino sigue sus mismas costumbres y tradiciones. Y el Señor Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero tú no quisiste y siempre despreciaste el Evangelio? Entonces, el plan redentor del Padre era traer salvación primeramente a los judíos, pero los judíos, algunos entienden el Evangelio, otros aborrecen a Dios, lo desprecian, le dan la espalda, y entonces el Evangelio se esparce por todo el mundo, a todas las naciones, a todos los pueblos gentiles. Y entonces estamos diciendo que esta epifanía, ¿verdad? Esta epifanía, esta aparición, el nacimiento de Jesús, marca la primera manifestación de Jesús a los gentiles. ¿Y quiénes están representando aquí en estos versículos a los gentiles? Los magos, ¿verdad? Los sabios. Entonces, hermanos, la iglesia recuerda el día en que los magos, en que los sabios adoraron a Jesús por su aparición y manifestación al mundo. Esa es parte de la Navidad, eso es lo que recordamos la Navidad. Lo más importante, claro, es el nacimiento de Jesús, definitivamente. Pero hay más aristas, hay más puntos que tenemos que considerar. Uno es este acercamiento de los que estaban alejados de Dios, y ahora vienen estos hombres magos, sabios, desde el oriente, muy alejado de Israel, y se acercan a adorar a Jesús, porque ellos saben que es el Rey de los judíos. Esa historia, entonces, hermanos, muestra cómo Cristo enriquece a quienes le traen su corazón. Los magos vinieron con un gozo en sus corazones para ver al Cristo niño, y Dios les permitió ver cosas maravillosas, muchas cosas maravillosas. Dios permitió que estos hombres, que estos sabios, que estos magos pudieran tener delante de su presencia aquel hombre que se habló por miles de años antes y que ahora estaba en este mundo, que ahora estaba encarnado. Y es interesante, ¿verdad?, cómo es que los hombres que están alejados de Dios son acercados por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Así que cuando uno llega a la iglesia, hermano, cuando uno es atraído a la iglesia, no es atraído por su propio intelecto, ni por su mero conocimiento, ni por sus aptitudes que tenga como ser humano. No es traído por el poder del Espíritu Santo y por la palabra misma. Y estos dos elementos, la palabra del Señor y el Espíritu Santo, son los que dan nueva vida a los que estábamos muertos espiritualmente. Es el poder del Espíritu de verdad quien trajo a estos sabios a una adoración verdadera hacia Jesús. Dice el versículo número 1 y 2, ¿verdad?, que estamos considerando. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron estos magos y preguntaron los magos. Le preguntaron al rey Herodes. El rey Herodes era el rey de los judíos en ese tiempo. Y le preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y le hemos venido a adorar. Imagínense usted que vienen esos hombres que no son judíos, de un país extraño, y le preguntan al rey, no fueron con ninguna, sino fueron directamente con el rey de los judíos, y le preguntaron al rey: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Imagínense usted lo que ha de haber sentido este hombre. ¿Cómo es posible si yo soy el rey? ¿Acaso habrá un impostor o por qué saben esto, no? Y entonces inmediatamente lo que hace Herodes, manda a traer a todos, a los escribas, a los fariseos, a aquellos hombres, a los letrados, ¿verdad?, a los que conocían de todo el Antiguo Testamento, a los teólogos del tiempo de Herodes. Los manda a traer a su palacio y les pregunta: ¿de dónde ha de haber nacido el Mesías Salvador? ¿De qué país? ¿En qué ciudad? Y le contestan: de Belén, de aquella ciudad pequeña, insignificante. Ahí tendría que nacer Jesús, el Mesías Salvador.
Y entonces este hombre, ¿verdad? Herodes, que era un hombre muy generoso, era un hombre que pues gobernó bien, porque le convenía políticamente tener al pueblo tranquilo, ¿verdad? Y construía carreteras, hacía buen mantenimiento a la ciudad. El rey Herodes construyó el templo que en el año 70 después de Cristo los romanos lo destruyeron, pero el rey Herodes construyó ese templo. Entonces, de una forma trajo paz Herodes al pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel, pero era un asesino. O sea, era un hombre con doble carácter, lo que hoy se diría era un hombre bipolar. Era un hombre que era muy generoso, pero era un hombre terrible también. Asesinó a su hermano, asesinó a su esposa, a sus hijos, mandó a matar a los niños inocentes después de que se entera de que Jesús ya nació. Y entonces es muy irónico, ¿verdad, hermanos, que estos hombres, los sabios, pregunten al rey de los judíos por un bebé que ha nacido como rey de los judíos. Y le trajo mucho coraje y frustración al rey Herodes. Y esta pregunta que hacen los magos a Herodes alarmó no solamente al rey, sino a todo el pueblo. La palabra dice que todo Jerusalén se turbó, ¿verdad? Dice el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Entonces pensamos que cuando habla de todo Jerusalén, está hablando de aquellas personas que en todo el ministerio de Jesús, 30 años después, le estuvieron siempre tratando de ridiculizarlo, de avergonzarlo, y finalmente lo llevaron a la cruz del Calvario. Todas estas personas que se turbaron junto con el rey Herodes fueron todos los que hicieron los 6 juicios en contra de Jesús, y fueron los que le traicionaron. Hermanos, entonces estamos viendo un relato importante, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, en donde una sola pregunta turba a toda una nación. La sola presencia de un personaje como es el Jesús de Nazaret turba a muchas personas y los confunde, ¿verdad? Porque la religión en el tiempo que estamos hablando, en el tiempo del nacimiento de Jesús, años antes y años después, era corrupción completamente. El Sanedrín, que eran los encargados de la iglesia, estaban llevando las cosas a puro negocio, ¿verdad?, en el templo. Y la vida corrupta de los líderes de la iglesia había contaminado al pueblo en gran parte. Así que esta aparición de un nuevo rey viene a confundir a todas aquellas personas que ya estaban acostumbradas a vivir de una forma en su religión. El nacimiento de Jesús, como lo sabemos, ¿verdad?, trae una confrontación a la persona. El nacimiento de Jesús confronta a las personas y el nacimiento de Jesús trae un impacto profundo a aquellas personas. Si una persona dice que es cristiano, pero su vida no cambia absolutamente nada, no es muy evidente que sea cristiano. Es decir, hermanos, no solamente hacer una oración en la que yo diga, te acepto, Jesús, en mi corazón, te abro mi vida, entra en mí y ya tengo la salvación. Eso no indica que ya esté con Jesús, no. Tener una relación con Jesús, tener una relación con el Padre es precisamente estar constantemente conociendo su palabra y no tratando de aplicar su palabra en nuestras vidas. No lo vamos a hacer a la perfección, definitivamente que no. Pero si no hay una transformación en nuestras vidas, hermanos, es muy difícil que este nacimiento de Jesús sea un impacto para nosotros. Lo más importante, hermanos, del nacimiento de Jesús, de celebrar la Navidad, no son las aglomeraciones en nuestras casas, en las alcaldías, los bailes que se hacen en la calle, las grandes cenas que se hacen en la familia, la reunión de familiares que no veíamos desde hace meses o años. Eso es importante, claro que sí, porque es la familia. Pero lo más importante es saber que Jesús nació hace muchos años y que puede estar en nuestra vida Él, y que esté en nuestro corazón y Él nos transforme como seres humanos y que nos traiga una reconciliación solamente.
con Dios. Y eso es lo que hace el sacrificio de Jesús. Eso es lo que produjo el nacimiento de Jesús en nuestra vida, una reconciliación con Jesús. Este título, ¿verdad?, que le dan los magos a Jesús, Rey de los Judíos, reaparecerá al final del Evangelio de Mateo, cuando Pilato le pregunte a Jesús: ¿eres tú el Rey de los Judíos? Es decir, ya no se vuelve a aparecer esta palabra sino hasta 33 años después, cuando Jesús está ya en el juicio, en el pretorio con Pilato. También los soldados, ¿verdad?, cuando lo llevan ya hacia la cruz, le llaman a Jesús: salve, Rey de los Judíos. Y como un letrero en la cabeza, en la cruz de Jesús, también es puesto este letrero: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Realmente es Rey de los judíos y es Rey del mundo, no solamente de los judíos, sino también del pueblo gentil que somos todos nosotros. Y esa es una bendición, hermano. Tener a un Rey como Jesús, depender de un Rey como Jesús, de un Señor de señores, como el Señor Jesucristo, eso es lo más que puede tener una persona en esta vida. ¿Es importante la familia? Definitivamente que sí. Yo amo a mi esposa, es a la gente que más amo en este mundo, pero a Dios amo más que a mi esposa. Y esto es importante, ¿verdad?, porque eso es lo que nos trae a nosotros, una confrontación, de que no dependemos de las personas, de las circunstancias o de las cosas para tener paz en nuestra alma, en nuestra vida, sino dependemos solamente de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Así que estos hombres, los magos, vienen del oriente, ¿verdad?, de un país muy lejano, y podemos pensar sobre ellos como astrólogos, como personas que se dedicaban a la astrología. La astrología en los tiempos bíblicos, en los tiempos en las ciudades cercanas a Israel, era considerada como una ocupación para gente culta, para gente preparada. No cualquier charlatán, no cualquiera era astrólogo. Estamos hablando de la astrología, ¿verdad? Algo que la Biblia prohíbe, definitivamente. O sea, aquí con mucho cuidado. No, estamos hablando muy bien de los magos hasta acá, sí, y vamos a seguir hablando bien de ellos. Pero lo que ellos practicaban, la astrología, no es algo que la Biblia apruebe, no. La astronomía es otra ciencia, pero estos hombres no eran astrónomos, eran astrólogos, porque era una costumbre en esos tiempos, ¿verdad? No lo estamos señalando. Era una costumbre muy común en el lejano oriente que se realizara esa práctica, pero era para gente culta. Entonces, aunque Mateo, ¿verdad?, esté tratando a los magos amablemente, esto no significa, ¿verdad?, que la astrología y los horóscopos sean legítimos, no. Estos constituyen un sistema religioso alternativo, incompatible con la fe cristiana. Un cristiano, que venga a los cultos, que ya tenga años en la iglesia y que tenga su Biblia y que diga: yo no salgo de mi casa si no leo mi horóscopo, pues no es cristiano. Tiene un problemilla ahí en sus definiciones. ¿Qué es lo que gobierna su vida? ¿Las estrellas gobiernan mi vida o Dios gobierna mi vida? El Salmo 24 nos dice, ¿verdad?, que el Señor es soberano del mundo. Y tenemos un himno presbiteriano que se llama así: Soberano Señor de los mundos, el himno número 60, donde nos dice que el Señor es soberano sobre todas las cosas, sobre mi vida, no los astros. En el cuarto día de la creación, en Génesis capítulo 1, donde nos habla el Señor que Él creó el mundo, en el cuarto día el Señor creó los astros, las estrellas, y los puso en movimiento para una finalidad: servirnos a nosotros, ¿verdad?, de señales, cuando se tiene que sembrar, cuando hay calor, cuando es frío, primavera, invierno, etcétera, etcétera. Los astros son para servirnos, no gobiernan nuestra vida, no. Quien gobierna nuestra vida es Dios. Por eso recordamos el nacimiento de Jesús, porque Él es el que nos trae una paz, una dirección a nuestra vida, solamente Él, no los astros. Bueno, Dios, ¿verdad?, es algo que debe estar siempre en la vida del hombre, gobernando sus pensamientos o sus intenciones.
Y bueno, algo muy importante, ¿verdad?, en el relato de Mateo es que los sabios son gentiles, ya lo dijimos. El Evangelio de Mateo, hermanos, a pesar de que está pensando, como ya lo comentábamos en el inicio, en un auditorio judío, él tiene la intención, ¿verdad?, de introducir a estos magos gentiles, adoradores, como hombres visionarios que están viendo al Mesías Salvador en un pesebre humilde. Y entonces nos está como preparando Mateo, ¿verdad? Porque eso es el inicio del Evangelio, ¿verdad? Y Mateo como que nos va preparando al final de su Evangelio. Dice al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús, son palabras de Jesús. Jesús les dice a sus discípulos, está bien, aprendieron en la iglesia, son mis discípulos, me aman. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todos los mandamientos que yo les he ordenado. Mateo entonces no es elitista, ¿verdad? No. Mateo no escribe solamente para sus amigos y compatriotas judíos, no. Incluye, ¿verdad?, incluye a los judíos. Inclusive, ¿verdad?, hay relatos en donde Mateo habla de la mujer cananea, habla del centurión romano, habla de Rahab, la ramera, la incluye en su genealogía de Jesús, en el capítulo 1. Es decir, Mateo sabe que el Evangelio es para todo el mundo, para todas las naciones. El Evangelio no tiene exclusividad en un país, hermanos, no. El Evangelio es en todo el mundo. La salvación no es de una iglesia. La salvación no la da la iglesia. La salvación no lo da el bautismo, la confirmación o las diferentes prácticas. La salvación la da solamente Jesús. Jesús, y a Él sea la gloria solamente. Hermanos, nos puede asombrar, ¿verdad?, el contraste entre estos magos gentiles que siguieron una estrella. Fíjense ustedes, estos magos gentiles siguieron una estrella hasta llegar a Jesús. Es decir, en sus creencias idolátricas, astrológicas, vieron la estrella y sabían ellos que le estaba indicando algo y los llevó hasta el pesebre. Y es el contraste es muy notorio, hermanos, como estos hombres que son gentiles, que no saben nada de la iglesia, que no saben nada del Antiguo Testamento, o quizá lo han escuchado, ¿verdad?, pero no lo saben tanto como los principales dirigentes en la iglesia en los tiempos de Jesús. No lo saben porque los principales sacerdotes, los escribas, quienes conocían las Escrituras, pero no hicieron nada por buscar al Mesías. La vida, hermanos, ya lo dijimos, la vida de los dirigentes de la iglesia era corrupta en los tiempos de Jesús. Eran corruptos, el Sanedrín era corrupto y ellos conocían las Escrituras. Eran expertos, hermanos, ellos traducían del hebreo al griego. Ellos conocían las formas, todas las herramientas para la interpretación precisa del Antiguo Testamento. Eran maestros de la ley, eran maestros, pero no iban a Dios, no buscaban a Dios. Y ese es el problema, hermanos, que ha habido a través de toda la historia del cristianismo. Muchas veces, no siempre, gracias a Dios, pero muchas veces dentro de las iglesias es tanta la corrupción que no buscan a Dios. Y vienen personas que no están en la iglesia, que vienen de lo lejos, que son atraídas por el poder del Espíritu Santo, porque alguien les predicó el Evangelio, se acercan a la iglesia y ellos buscan a Dios de una manera más intensa que los mismos dirigentes, y eso es lamentable.
Y esto es lo que estamos viendo, un cuadro, hermanos, de hace 2000 años que se ha repetido constantemente. Por eso es que en 1517, ¿verdad? Este hombre, Martín Lutero, se levanta porque él ve el Evangelio y lee la carta a los romanos y dice: la salvación es por fe. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, porque el Evangelio es salvación para el mundo. Solamente por fe, por fe, por fe, por ninguna manda que usted haga va a tener la salvación. Solamente por la fe en el Mesías Salvador, por la fe en Jesús, en el nacimiento y en la muerte de Jesús. Solamente por eso tenemos la salvación. Y Martín Lutero se levantó entonces en contra del Vaticano, ¿verdad? Y dijo: no puede ser esto. Y la intención de Martín Lutero no era dividir la iglesia, la intención de Martín Lutero era que el Vaticano, que la iglesia, porque el Vaticano era la iglesia en ese tiempo. No había otra iglesia, el Vaticano era la iglesia, como el Sanedrín era la iglesia 2000 años antes, como en el Antiguo Testamento el rey David era la iglesia, como Abraham era la iglesia, así también el Vaticano era la iglesia. Y estaba corrompido. Y Martín Lutero quería que la iglesia se restaurara, que volviera a los orígenes, a esto, al Evangelio, a lo que estamos leyendo, donde los alejados son acercados a Dios. Estos hombres, estos magos, no conocían las Escrituras y se guió solamente por una estrella. Dios usó esta estrella. Dios usó, hermanos, esta forma de ver las cosas de los magos. No que Dios la hubiera probado, no, pero Dios usó para que estos hombres llegaran a Jesús, se postraran delante de Jesús, adoraran a Jesús, se fueran de Jerusalén, predicaran el Evangelio en sus tierras y más gentes conocieran a Jesús, conocieran del Evangelio gracias al poder de Dios. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Eso es lo que la iglesia tiene que practicar, dar a conocer a Jesús en todas partes. A veces, hermanos, lamentablemente el pueblo de Dios ignora al Mesías, mientras que los paganos ansiosamente lo buscan. Los alejados son acercados a Dios. Muchos de nosotros no nacimos en cunas cristianas, no. Muchos de nosotros no conocimos la iglesia cuando éramos chiquitos. Y nos trajo el Señor. Éramos alejados de Dios y nos trajo el Señor aquí a la iglesia y empezamos a conocer. Por eso yo decía, este templo tiene más de 100 años. Más de 100 años tiene, que han venido innumerables gentes que fueron alejadas un tiempo de Dios y que llegaron a este lugar, a este sitio, y oyeron el Evangelio y nacieron de vuelta. Tuvieron una relación con el Señor. Es importante, hermanos, para nosotros como iglesia entonces, saber que este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es tan fresco, está tan relevante para nosotros, que tiene el poder de transformar cualquier vida, por muy dura y por muy difícil que sea. Entonces, hermanos, Mateo, ¿verdad?, trata de una forma muy favorable a los gentiles, ya lo dijimos, al centurión romano, a la mujer cananea, habla de Rahab, la ramera, porque sabe Mateo que el Evangelio debe de ser todo. Mateo deja claro, ¿verdad?, que las barreras raciales entre hombres no existen entre Dios y los alejados. No existe ninguna barrera entre los alejados y Dios, no. La palabra dice que Dios desea que todos sean salvos. Dios desea que todos le busquen. Así como Pablo, ¿verdad?, menciona, como el apóstol Pablo lo menciona, dice él en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 14. Son palabras del apóstol Pablo, un hombre que amaba a Jesús, un hombre que dio su vida por Jesús. Y Pablo decía: porque Él es nuestra paz, Jesús es nuestra paz, porque de ambos pueblos, de los judíos y del gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que esta obra de
derribar la pared intermedia, ¿verdad? Esta imagen es del templo judío. El templo judío, lo más bonito era para los judíos. Había un patio medio feíto, chiquito, para los gentiles. Los gentiles, o sea, les daban chance de entrar, ¿verdad? Los judíos a los gentiles a adorar al templo. A los gentiles que ya eran cristianos, obviamente. Pero su patio era chiquito y el muro de separación entre judíos y gentiles era grande, enorme, grueso. La muerte de Jesús derribó ese muro de separación. El cristianismo no es elitista, hermano. No importa que sea una iglesia pobre y una iglesia rica. No, eso no importa. No tiene absolutamente nada que ver. Todos somos uno en Cristo Jesús. Pablo lo dice, así que ya no hay judío ni griego, ya no hay libre ni esclavo, ya no hay hombre y mujer. No, todos somos uno en Cristo Jesús, a través del sacrificio que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y bueno, estamos diciendo que esta obra, ¿verdad?, que hace Jesús comienza en Navidad, comienza en la Epifanía, en la aparición de Dios con el nacimiento de Jesús en esta tierra. Dice Juan, el Evangelio de Juan 1, versículo 14, que Jesús se encarnó en un hombre. Jesús, la divinidad, vino a este mundo y se encarnó y vivió entre nosotros. Vivió en un mundo pecador y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso dice el apóstol Juan, y es verdad, es verdad. Entonces, hermanos, la Epifanía, ¿verdad?, la aparición de Dios en esta vida, en esta tierra, nos desafía, hermanos, nos desafía a considerar a todos aquellos que llamamos indignos para que la iglesia los pueda alcanzar en amor a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, alcanzar a la iglesia, alcanzar a las personas, traerlas a la iglesia para que ellos también conozcan a Jesús, ellos puedan también adorar a Jesús como estos hombres lo hicieron. Dice el versículo 3 al 6, ¿verdad?, que Herodes pregunta en dónde debía nacer el Mesías, y la respuesta es en Belén de Judea. Herodes, cuando escucha que en Belén de Judea, él dice, ¿cómo que en Belén de Judea? Si es una ciudad allá lejana, chiquita, pobre, feíta, y yo vivo en Jerusalén, la ciudad santa, la magnífica Jerusalén. Debió haber nacido el Mesías en Jerusalén, no en Belén. ¿Por qué en Belén? Y es precisamente, ¿verdad?, que es que podemos ver estas diferencias entre Jesús y Herodes. Jesús nació en un establo, Herodes nació en un palacio. Jesús es un bebé indefenso. Herodes posee un gran poder, un gran ejército. Jesús probará que es un hombre de gran compasión. Herodes es cruel y violento. A pesar de todo esto, dice Mateo en el versículo 3 que Herodes está asustado. A pesar de ser un hombre terrible, un hombre fuerte, Herodes se encuentra asustado, temeroso. ¿Por qué? ¿Por qué un gran rey temería a un pequeñito bebé? ¿Por qué? Tal vez es un hombre que tiene paranoia, ¿no? Y tal vez su paranoia está alimentada por sentimientos de ilegitimidad. ¿Sí? Ahorita lo vamos a explicar. Mucha gente, hermanos, mucha gente en posiciones altas se sienten como impostores, preguntándose cuándo su legitimidad será cuestionada y se les arrebatará su poder. Herodes tenía muchos motivos para sentirse un rey ilegítimo, un impostor. Herodes era descendiente árabe, no era descendiente judío. Sin embargo, Roma lo apoyaba porque le convenía a Roma políticamente. La familia de Herodes había gobernado el territorio por más de 1 siglo y medio. Por eso él se sentía un impostor. Por eso tenía temor. Y más cuando escuchó que el rey de los judíos había nacido, él dijo, sí,
Él es el verdadero rey, yo soy un impostor. Y tuvo temor. Y una pregunta más, ¿Herodes pudo haberse salvado si se hubiera arrepentido o no? ¿Judas se hubiera salvado si él se hubiera arrepentido? ¿Caín se hubiera salvado si él se hubiera arrepentido? Claro. Dice la historia, ¿verdad?, que un hombre que era muy violento, asesino, matón y ladrón, un delincuente, definitivamente, lo condenaron a la pena de muerte. Y estando en la pena de muerte, él a punto de morir, él vio que Jesús estaba a un lado de él. Estamos hablando, ¿verdad?, de los malhechores que crucificaron al lado de Jesús en la cruz. Uno de ellos vio que realmente Jesús era el Mesías Salvador y se arrepintió y le dijo: Señor, perdóname, cuando entres en tu reino, no te olvides de mí, Señor. Y la palabra dice que ese mismo día, cuando murió este hombre, él vio la salvación, estuvo en la eternidad. Es el poder de Jesús, es el poder que da el sacrificio de Jesucristo, hermanos. Entonces, hermanos, aunque Herodes, ¿verdad?, no es religioso, le preocupa mucho que un rey, que sí es un rey ordenado por Dios, lo haga a un lado. Es decir, tiene mucho miedo. Ese es el motivo de su miedo. El comentario que hace Mateo, ¿verdad?, que dice: y todo Jerusalén se asustó junto con Herodes, es muy interesante, ¿verdad?, porque estos versículos de Mateo reúnen a toda la gente que servirá como los opositores de Jesús a través de toda su vida. Toda Jerusalén, es decir, todo el pueblo. Los principales sacerdotes también se turbaron, el Sanedrín, los escribas, Caifás, que era el sumo sacerdote, Anás, que era su suegro también, quien gobernaba el templo, Herodes, Pilatos, todos los hombres terribles se turbaron ante la presencia del nacimiento de Jesús. ¿Dónde había de nacer el Cristo? ¿Dónde? Ya lo dijimos, en Belén de Judea, 7 kilómetros al sur de Jerusalén. En la parte sur de Jerusalén, de Palestina, era la más peligrosa, la más horrible, la más fea. Bueno, ahí nació Jesús. Belén es un pequeño pueblo, es un lugar bajo, apropiado para el humilde nacimiento de Jesús. Sin embargo, hermanos, a pesar de que sea un pueblo bajo, pobre, sin embargo, es un pueblo con orgullo, con mucho orgullo. Belén vio nacer al rey David, el más grande de los reyes. Ese pueblo entonces, el pueblo de Belén, es una ciudad importante, ¿verdad? Lo que significa Belén es precisamente casa de pan. Y ahí en Belén, en la casa de pan, estaban haciendo precisamente el pan de vida que da una regeneración definitiva a las personas que le buscan a Jesús. A los alejados de Dios, este pan de vida le trae siempre un nuevo nacimiento. Así que, hermanos, este nacimiento de Jesús, esta epifanía de Jesús, marca a toda la humanidad, no solamente para tener una cena, no solamente para tener una celebración y estar contentos, sino para recordar que el nacimiento de Jesús trae vida, nos acerca a Dios y nos trae una reconciliación. El apóstol Pablo dice en el capítulo 5 de la carta a los Romanos que una vez teniendo la salvación a través del sacrificio de Jesús, lo primero que obtenemos es paz. Quizá usted, hermano, yo, muchos de nosotros, quizá algunos, hemos estado un poco preocupados o muy preocupados por ese tiempo que hemos estado atravesando de enfermedad, donde mucha gente se ha muerto, y es una enfermedad verdadera que ha traído problemas económicos, emocionales a las personas. La gente se desespera porque no encuentra una reconciliación consigo mismo. Y esa desesperación a veces nos lleva a otras salidas muy fáciles, muy difíciles de tomar y que nos traen consecuencias pues muy fuertes a nuestra vida. Busquemos a Jesús, acerquémonos al nacimiento de Jesús y pidámosle a Dios que Él sea el que nos pueda traer una buena relación, una buena y nueva relación con Dios, para que a través de ella
de la relación que tengamos con Dios, su Espíritu Santo siempre nos diga cómo debemos caminar, adorar a Dios, servir también al prójimo y predicar el Evangelio a aquellas personas que no le conocen, para que vengan a Jesús y tengan este nuevo nacimiento. Si usted no está en una iglesia, si usted está escuchando este mensaje porque quizás le invitó a alguien, considere estas verdades bíblicas. No son ideas mías, no son ideas de una persona, sino es la palabra de Dios que fue escrita hace mucho tiempo. Y busque a Dios, acérquese a una iglesia, compre una Biblia, consiga una Biblia y comience a leer los evangelios donde nos muestra el nacimiento de Jesús, la gracia de Jesús, el ministerio, el servicio que hizo Jesús a la humanidad y la salvación que nos trae Jesús solamente por su nacimiento, por su vida, por su ministerio y por su muerte y por su resurrección. Jesús es el Dios del universo. Jesús es Dios, al igual que Dios Padre y Dios Espíritu Santo, y creemos en un Dios trino, único, y en Él confiamos. Nuestra vida está puesta en las manos de Dios. Si partimos de esa tierra, no nos preocupa a los cristianos, porque sabemos que inmediatamente estaremos en la presencia de nuestro Padre Celestial para una adoración eterna. Pero venga a los pies de Jesús, venga al nacimiento de Jesús, venga a la cruz de Jesús, acéptele como su Señor, su Salvador, búsquele en la Biblia, conozca su vida y su vida le va a transformar completamente. Vamos a orar para finalizar y desear una feliz Navidad a todos ustedes, a todas las familias de Getsemaní, hermanos. Que Dios les bendiga. Un saludo de mi familia, que Dios les bendiga mucho en esta Navidad, y no solamente a las familias de Getsemaní, sino a todos los hermanos, las personas que nos ven por el YouTube, los pocos o muchos que nos puedan ver. Que el Señor les bendiga y que siempre la paz esté con ustedes. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos, gracias por tu palabra, Señor, que está tan fresca como cuando fue escrita, Señor, por el Evangelio, por el evangelista Mateo, Señor. Te damos gracias porque Mateo nos deja ver en sus líneas, Señor, que los alejados que estábamos de ti, hoy estamos cerca, Señor. Y esto es solamente por gracia tuya. Oramos, Señor, por todas las personas que no te conocen, que puedan venir a ti, que puedan acercarse, Señor, que tenga tu Espíritu Santo siempre la reconciliación a sus almas. Conforta a las almas que están atribuladas, Señor, aquellas personas que están en dolor, que han perdido familiares principalmente, Señor, y que el luto sigue en sus vidas, Señor. Permite que tu Espíritu Santo les reconforte siempre, Señor, y que el recuerdo del nacimiento de Jesucristo sea algo importante en nuestra vida, Señor, en donde podamos ver que en un pesebre humilde nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sea hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.